Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Arrancamos con salud y calidad de vida a través de nuestro Instagram, Radio. Muchas gracias por sumarse cada miércoles. Vamos a estar acompañándolos a ustedes durante esta jornada para compartir mucha información. En un ratito nada más, la entrevista del día de hoy. Algo que ustedes ya nos venían pidiendo, un tema muy importante. Vamos a estar charlando con la doctora Samantha Jaikin. Ella es médica ginecóloga especializada en este tema para hablar de un tema que ustedes, te decía, nos estaban solicitando. Hablar acerca de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? ¿Cómo se encuentran estos síntomas? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando llega la menopausia? ¿A qué edad? Bueno, son varias preguntas las que nos han dejado y cuáles son esos síntomas, sobre todo, ¿no? Que se tienen durante esa etapa. ¿Y cuánto dura la etapa? Bueno, son muchas preguntas, pero ya la vamos a estar consultando a la doctora. Muchas gracias por estar. Y por supuesto, arrancamos saludando a todos ustedes y agradeciendo. Y saludo a mi compañera, a nuestra productora general Patricia Barro Maldonado, y agradecer a quienes nos acompañan cada programa en esta apuesta que hacemos a través de los vivos y después en su formato de podcast en la 92.9 Radio Universidad. Le agradecemos en la jornada de hoy a Guillermina por este hermoso look. Acordate que ya se vienen las fiestas de fin de año y se viene todo lo que podés llegar a encontrar allí en Guillermina para estas fiestas hermosas, los encuentros que se predisponen para estas fechas. Le agradecemos a Munina Estor por el calzado, municipio de San Salvador de Jujuy, al Consejo Deliberante de la capital, por supuesto, y a la empresa Ledesma por hacer posible que estemos aquí al aire también de salud y calidad de vida. Y se los venía anticipando, hoy queremos charlar con la doctora Samantha Jaikin, por eso ya la vamos teniendo allí. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Qué bueno. Contarles que la doctora es de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Muchas Muy gracias, la verdad, bien. por el tiempo. No, un placer, así que agradezco mucho la oportunidad de estar en este espacio. No, gracias a usted y consultarle, ¿no? Acerca de este tema, transmitirle por qué hemos tenido muchas preguntas. Venimos nosotros hablando acerca de temas que tienen que ver con la salud de la mujer, pero este tema en particular tiene muchas preguntas para arrancar, porque muchas veces también hay que decir que las mujeres pasamos diferentes etapas. Hablamos de la maternidad, hablamos, ¿no?, del crecimiento de las hormonas, pero sobre todo cuando ya se llega a esta etapa de que empieza a aparecer la menopausia y que por ahí muchos dicen, ¿por qué hay que sufrir en la menopausia, no? ¿Por qué hay que padecerla después de que hay tanto para hacer con el avance de la medicina también, ¿no? De tratamientos, de acompañamiento, la verdad, un tema para preguntar de todo. Por eso hoy queríamos charlar con usted y, bueno, recordar que este espacio de salud y calidad de vida tiene como principal objetivo poder brindar herramienta a nuestros seguidores, a nuestros oyentes en su formato de podcast en la radio, por supuesto, para que después puedan consultar a los especialistas en particular, ¿no? Y bueno, arrancar, si le parece, con usted a hablar acerca de qué es la menopausia. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar un poquito, tratando de explicar qué es la menopausia. Cualquier duda, cualquier pregunta, vos me vas frenando, me vas diciendo. Sí, por En supuesto. principio, ¿qué, qué es la menopausia? No es ni más ni menos que el cese de la edad reproductiva. Es decir, pasamos de una etapa reproductiva fértil a una etapa no fértil. Es decir, es una etapa totalmente natural en la vida de la mujer. Eh, ¿Y qué es lo que está pasando? A nivel del eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, que es el eje que normalmente nos prepara en nuestra etapa fértil para un posible embarazo, deja de funcionar, ¿sí? El ovario de a poquito deja de funcionar y, entre otras tantas cosas, dejamos de menstruar. Sí. Desde ya anticipamos que para hablar de menopausia vamos a tener que pasar por lo menos 12 meses, es decir, un año entero, sin haber tenido menstruación. Uh-huh. Es decir, es un diagnóstico retrospectivo. Yo pasé un año entero sin menstruar, sin sangrado, estoy en una menopausia. Bien. Y no tengo un estudio que me diga, listo, en tal momento vas a tener la menopausia, en tal momento vas a tener tu última menstruación. No existe. Obviamente hay menopausias y menopausias, hay mujeres que llegan a esta menopausia sin ningún tipo de síntomas, atraviesan esta transición totalmente
natural, sin síntomas, y hay algunas que sí expresan una cantidad de síntomas, que ya los vamos a ir hablando, Sí. que pueden ser muy limitantes. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Eh, ¿Qué es lo que pasa a nivel de nuestras hormonas a grandes rasgos? En una primera etapa, en una etapa fértil, nosotros tenemos la ovulación, antes de la ovulación, una etapa donde es más bien estrogénica y otra etapa después de la ovulación donde hay más progesterona. Ujú. Principalmente cuando el ovario empieza a funcionar mal, no hay ovulación. Es decir, lo primero que vamos a ver que se pierde es la progesterona. Y el estrógeno, en la transición hasta que llegamos a la menopausia, empieza a tener niveles muy erráticos, hay como muchos vaivenes. Entonces, podemos atravesar síntomas más relacionados con una pérdida del estrógeno y síntomas más relacionados con un aumento relativo de los estrógenos por el descenso de la progesterona. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando tenemos síntomas más bien relacionados con un aumento del estrógeno, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a sentir más hinchazón, tensión mamaria, nos duelen las mamas, empiezan a existir ciclos muy erráticos, ciclos que se alargan, ciclos que se acortan a menos de 21 días, sangrados muy abundantes o sangrados más cortitos. Obviamente va a depender mucho de cada una. Y cuando los estrógenos de a poquito van bajando o bajan por ahí en un vaivén muy de repente, vamos a empezar a sentir estos síntomas que son más bien lo que se llama síndrome climatérico. ¿Y Ajá. cuáles son? Los sofocos, por ejemplo, si estos calorones que nos agarran, que duran 1 o 2 minutos, y que sobre todo a nivel de la cabeza, de la cara, de los miembros superiores, que pueden ser muy variables, obviamente. Puede haber irritabilidad, puede haber insomnio, ni hablar, bueno, de la sequedad vulvovaginal, Ujú. que también lleva después a, por ejemplo, lo que es la dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, ¿sí? Eh, Infecciones urinarias a repetición, pérdida de orina, todo esto tiene que ver con el descenso de los estrógenos. Bien. Eh, ¿De qué ¿Alguna edad? duda? ¿De qué? Sí, 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 porque queríamos hablar. Ahí hablamos ya, adelantamos los síntomas, pero también Ujú. consultamos, ¿no? ¿A partir de qué edad, ¿no? Para estar Bien, atentos. Y otra de las preguntas, doctora, que le voy dejando sí. es, si bien usted explicaba de que es cuando ya deja de venir la menstruación, es cuando tenemos que estar atentos, ¿no? Pero hay muchas mujeres que cuando ya, si es que tuvieron hijos o no, deciden colocarse en un anticonceptivo que es el DIU. Y en el mercado hay varios DIUs, que y uno de ellos es el Mirena, no me El recuerdo bien el nombre, Mirena, el Mirena, ahí está, y que exacto. ese no tenés un registro porque dejas de menstruar, ¿no? Uno de... Exactamente. Entonces por ahí estar atento con estos datos, porque incluso esa es una de las preguntas que nos dejaron, ¿no? Bien. En cuanto a la edad, obviamente, ni hablar que depende, cada mujer es única, con lo cual depende mucho de la mujer, pero la edad media de llegada a la menopausia es alrededor de los 52 años Bien. aproximadamente. Ahora, los síntomas de la transición de la menopausia pueden durar entre 4 a 7 años, es decir, que alrededor de los 47 años puedo empezar a tener síntomas que tienen que ver con este vaivén errático de las hormonas. Claro. Es decir, de los 47 hasta los 50 puede ocurrir. Y obviamente después de los 50 ya síntomas más relacionados con el descenso de los estrógenos. Eh, es decir, hoy por hoy una mujer de 47, 50 años es una mujer que está en una etapa plena de su vida, con lo cual es importante cuidarnos y sentirnos bien. Eh, Pasamos mucho tiempo en menopausia, hoy por hoy. Entonces es Sí, muy eso. importante llegar bien y sentirnos bien. Y con respecto al Mirena, el Mirena es, para quien no sabe, es un dispositivo intrauterino, es decir, es un DIU que se pone adentro del útero, pero que libera hormonas todos los días un poquito. Y generalmente cuando lo colocamos tiende a disminuir el sangrado o no venir. Que no venga por el Mirena,
aclaro que es una menorrea producida por el Mirena, es decir, que no es que estamos en una menopausia por tener el dispositivo, Bien. no. Al igual que si tomamos un anticonceptivo y no tenemos sangrado por tomar el anticonceptivo, tampoco se considera una menopausia. Eh, ¿Y qué pasa con el Mirena? En general, tendemos, obviamente depende de cada una, pero se tiende a dejar como método anticonceptivo hasta alrededor de los 50, 52 años, se va charlando con la paciente eh, y luego se retira. Pasados los Bien. 52 años, eventualmente sí se pueden hacer estudios de laboratorio en donde me estaría definiendo que por más que tengo el Mirena puesto, he llegado a una menopausia. Ujú. Pero eso se charla mucho entre el médico y la paciente y se va charlando a ver qué deseos hay de continuar con el método anticonceptivo o no. Eh, Doctora, sí, hay también algo clave que usted dijo acerca del tiempo, ¿no? El tiempo que lleva la mujer, estamos en premenopausia y son 7 años y es largo. ¿Por qué no antes, o porque yo lo noto ahora incluso en las preguntas, es lo sufren el tema de la menopausia, en vez de estar consultando y ver qué tratamientos puedo yo complementar para no padecer? ¿Hay tratamientos que puedo yo hacer o sumar para no padecer esos síntomas? sí, obviamente lo que uno va a buscar es que la mujer que lo está padeciendo, se realicen los tratamientos correspondientes como para que justamente no se sufra esta etapa y se transite lo mejor posible. Claro. Obviamente, dependiendo de cada síntoma y qué síntoma tengas, a dónde va a ir apuntado el tratamiento. Por ejemplo, lo que es sequedad vulvovaginal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bajan los estrógenos, la piel se afina mucho, sobre todo a nivel de la vulva y la vagina, se afina mucho y empieza a, por ejemplo, a picar, puede arder, obviamente puede doler en las relaciones sexuales. Ujú. Eh, y hay tratamientos locales con óvulos o crema, ya sea con ácido hialurónico o hidratantes, o más bien hormonales. A nivel local, ¿sí? Ujú. El síntoma principalmente es a nivel vulvovaginal. Si, por ejemplo, lo que predomina son los Bien. sofocos, generalmente hay tratamientos con y sin hormonas, se pueden hacer tratamientos con antioxidantes y fitoestrógenos que son a partir de plantas. Generalmente se termina haciendo una modulación hormonal, ya sea con hormonas bioidénticas o con hormonas para una terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? También esto no es que hay una sola terapia que se le da a todo el mundo, sino que dependiendo de cada una y cómo están esas hormonas, cómo uno va modulando. Ujú. Eh, Hay que hacer un estudio a la paciente para saber qué hormona es la que está faltando. de, depende. Ujú. ¿De qué depende? Yo cuando viene una paciente a la ginecóloga, ¿qué es lo que voy a ver? En primera instancia, ¿cómo tiene síntomas o no tiene síntomas? Si Claro. tiene síntomas, estos síntomas afectan la calidad de vida o no. Porque de eso va a depender si yo tomo una conducta o no. Si la mujer no tiene síntomas o tiene algunos síntomas pero no le molestan en absoluto, no hay que hacer nada y se atraviesa naturalmente. Ahora, cuando esos síntomas empiezan a afectar la calidad de vida es cuando yo voy a empezar a instaurar tratamientos. Claro. ¿Y qué otra cosa se tiene que tener en cuenta cuando uno va al ginecólogo o al ginecólogo? Los factores de riesgo que tengo. ¿Por qué? Porque si bien la menopausia no es una enfermedad, sí favorece a la producción de ciertas enfermedades por el Bien. descenso de los estrógenos que nos estaban protegiendo. Por ejemplo, osteoporosis. Bien. ¿Sí? Tenemos que ver cómo estamos con nuestra densidad mineral ósea. Pacientes, por ejemplo, que son tabaquistas o que en su vida tuvieron amenorreas o que tuvieron peso muy, muy bajito durante mucho tiempo. Bueno, son pacientes que están predispuestas a generar fracturas o una osteoporosis en el mediano o el largo plazo. Eventos cardiovasculares, diabetes, hipertensión. ¿Y qué vamos a evaluar en todo esto? Bueno, el índice de masa corporal, los hábitos, ¿sí? Los hábitos alimenticios, los hábitos en cuanto al ejercicio, porque obviamente
a ver, por ejemplo, cuando llegamos a una menopausia es verdad que hay cierta tendencia a perder masa muscular y ganar grasa. Ujú. El tener mayor grasa favorece a la insulinoresistencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer mucho hincapié en estos factores de riesgo y contrarrestarlos para prevenir estas patologías. Por eso Si esto bien que se dice, llega la menopausia y engordamos, ¿no? Muchas veces por ahí se encuentra uno con esos comentarios. sí, obviamente hay cierta tendencia a generar más grasa y perder músculo, pero eso obviamente si lo prevenimos, eh, podemos evitarlo totalmente y de hecho sería buenísimo. Como te dije, no hay un tratamiento estándar para todas las mujeres, pero sí hay ciertas recomendaciones que son para todas. Ujú. Por ejemplo, la alimentación que estábamos hablando, está buenísimo llegar a una menopausia con una alimentación bien equilibrada, tener eventualmente una nutricionista, un nutricionista que nos asesore en cuanto a ciertos alimentos, por ejemplo, que sean ricos en calcio. Tenemos que estar bien cubiertos y proteger a los huesos. Eh, Sésamo blanco, el sésamo negro, el tofu, bueno, los lácteos, que no son Ujú. los únicos. Pero bueno, tener una alimentación equilibrada nos va a ayudar muchísimo, ya sea en la protección de los huesos como en nuestro índice de masa corporal, por ejemplo. Ujú. El ejercicio físico es importantísimo. Sí. Se recomienda por lo menos 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico y de ejercicio anaeróbico. Y esto nos va a favorecer, como dijimos, a la pérdida de grasa, a la ganancia de músculo, que nos va a llevar a no generar una insulinoresistencia, no generar hipertensión, no generar diabetes. Eh, y también nos va a ayudar muchísimo a nivel óseo. Ujú. Los ejercicios de fuerza favorecen mucho la generación de masa ósea. Entonces, sabiendo que no estamos tan protegidas, a partir de ahora es importantísimo la alimentación y el ejercicio. Para Otra cosa que quede más que, claro, sí, aquellos que quieren hacer actividad física, doctora, los ejercicios de fuerza en los gimnasios, por ahí uno cree de, no, no quiero hacer peso, pero no estamos hablando de un peso excesivo, sino empezar a desafiar al cuerpo y empezar a cargar un poquito más, ¿no? exactamente, exactamente. Obviamente, si somos personas que nunca hicimos ejercicio, estaría buenísimo estar asesorada y tener a alguien que nos vaya guiando, pero sí es importante hacer aeróbico y hacer ejercicios de fuerza también. Es importantísimo. Bien. Te decía, otra de las cosas que es importante saber es los niveles de vitamina D. El Sí. exponernos al sol en horario no pico entre 10 y 20 minutos al día es buenísimo, nos previene de la hipovitaminosis. La vitamina D, más allá de ser una vitamina, tiene función de hormona, tiene funciones en la inmunidad, tiene funciones en la formación de hueso. Ujú. Entonces, medirlo, aunque sea una vez al año, medir vitamina D y eventualmente suplementarlo si hiciese falta, ¿no? Ujú. Bueno, como dijimos, la sequedad vulvovaginal que habíamos contado, que se pueden usar óvulos o cremas, ya sea hidratantes o más bien hormonales, si es una sequedad muy intensa. Y ojo con esto, porque no solo es la sequedad y la molestia o la picazón, sino Sí. que a veces termina afectando mucho la sexualidad de la mujer. Entonces, la idea es no llegar a eso, que la mujer ya no tenga ganas de tener relaciones sexuales porque le está doliendo. Claro. Eh, entonces, si lo prevenimos con tiempo, esa vulva, esa vagina van a estar más hidratadas y van a tener menos lesiones, por ejemplo. Doctora, Eh, hablando de esa parte del cuerpo, también los ejercicios del piso pélvico, me parece también, ¿no? Algo que le quería consultar y que nos dejaron como pregunta. ¿Qué beneficios trae? los ejercicios de Kegel son muy beneficiosos. Es verdad que no se le indican a todo el mundo, pero la verdad que todo el mundo, todas las mujeres lo pueden practicar. ¿Cuándo por ahí estaría buenísimo? Cuando
somos mujeres que tuvimos embarazos, muchos embarazos o embarazos con bebés muy grandes, partos en donde tuvimos por ahí una instrumentación, una episiotomía, cuando hicimos, trabajamos de cosas en donde hicimos mucho esfuerzo durante toda nuestra vida, ¿sí? Levantamos mucha carga y ese suelo pélvico se vio afectado. Entonces, esos ejercicios lo que Bien, hacen es reforzar todo lo que es la musculación de la claro. zona, así que si pueden hacerlos, siempre van a estar bien. Acá nos dejan un comentario y dice Luis de Edgardo Reyes, se debe coordinar con la doctora a cargo de una mujer deportiva para no exigir de más y saber comprender este proceso que se está viviendo, ¿no? Porque bueno, es verdad lo que usted decía, hay que ir con personas idóneas en determinado tema para poder Exactamente, entrenar, ¿no? También. exactamente. Obviamente no es la indicación de pasar de no hacer nunca ejercicio a salir y matarse o lastimarse, no es la idea. Siempre estar asesorado. Bien. Otra de las preguntas que nos dejaron es que se habló tanto en los medios de comunicación y estaba de moda el tema del chip, este chip sexual que le dicen algunos que tiene hormonas. ¿Se lo puede poner cualquier mujer? Tiene que ser, porque también otro de los temas es que se los coloca en las estéticas, ¿no? Y por ahí no es tan controlado si te pide el análisis o no. ¿Cómo es, ¿no? En esa situación. Bien. Lo que se dice chip sexual es un pellet, ¿sí? Es como una pequeña choricito así que Ujú. se pone dentro del cuerpo y va liberando hormonas. Los pellets pueden ser solo de testosterona y estradiol, depende de la formulación y la hormona va a depender de lo que el médico considere. Es decir, es una terapia armada para cada paciente, ¿sí? No es que a todo el mundo se le pone el mismo chip. Claro. Entonces, sí es importante ir con un profesional idóneo. eh, Siempre van a pedirse laboratorios porque obviamente lo que se trata de hacer con hormonas bioidénticas, ¿qué quiere decir cuando son hormonas bioidénticas? Es que es la hormona eh, y, que es muy, muy parecida, es igual a la hormona que tenemos en nuestro cuerpo. No es que hay una diferencia. Ujú. Eh, entonces, sí o sí van a pedirse laboratorios para ver cómo están nuestros niveles hormonales y en base a eso tratar de modularlos. Es decir, no se trata de poner más hormonas, sino de generar, de agregar la hormona que nos está faltando. Este, Bien. no se le pone solamente a pacientes de menopausia, hay mujeres que no están en una menopausia o no están en una transición en la menopausia, pero por ejemplo tienen síntomas como sequedad vulvovaginal o Ujú. pérdida de la libido, no tienen ganas de tener relaciones o están con un nivel de energía muy bajito y se hacen laboratorios y la testosterona, por ejemplo, está por el piso. Bueno, en esos casos se puede poner un pellet eh, y se genera una modulación hormonal sin necesidad de estar en una menopausia, por ejemplo. Doctora, la depresión, otro de los temas que nos dejaban como preguntas, ¿no? Porque también había testimonios que daban, no sé lo que me está pasando, me empiezo a deprimir y nunca llegan al médico para preguntar si es que puede llegar a ser lo de la menopausia o no, ¿no? Y empiezo a dar vuelta en una situación en mi vida cotidiana que no le encuentro respuesta, ¿no? Varios testimonios se han dado de esa manera hasta que se llegó al diagnóstico. Sí, obviamente no a todas, pero sí puede haber, tanto en la transición de la menopausia como en la menopausia, pacientes que experimentan más síntomas de irritabilidad, Ujú. de incluso depresión, de insomnio, ¿sí? A veces cuesta conciliar el sueño o a veces no cuesta conciliar el sueño, pero hay muchos despertares en el medio y eso termina obviamente generando medio una rueda en donde no descansé bien, me siento irritada, continúo en ese círculo. Obviamente todo esto sí se ve favorecido este,
por la llegada de la menopausia o de la transición de la menopausia, y hay tratamientos eventualmente para atacar estos síntomas si fueran los que más predisponen. De hecho, hoy por hoy se pueden llegar a hacer tratamientos con, por ejemplo, paroxetina. ¿Sí? Con paroxetina, que normalmente uno piensa, uy, es un antidepresivo, me lo tiene que dar el psiquiatra. No, bueno, acá se utilizan en dosis mucho más chiquitas, y lo que hacen es no permiten la recaptación de serotonina, que es la hormona que me da un poco más de energía y me hace sentir un poco mejor. Este, Obviamente no es para todo lo mismo, Claro, claro. pero este, sí se está tratando con paroxetina, por ejemplo. Entonces estar atentos también a estos síntomas, el Sí, sueño, el cansancio, el sí, despertarse, el no sentirse cansado todo el tiempo, también. Eh, exactamente. Y, Otra de las y preguntas, sí. sí, No, no, continúe, continúe. hacer hincapié en, por ejemplo, la higiene del sueño, el tratar de llegar, cenar temprano, por ejemplo, una hora antes de acostarnos, el apagar las luces, el no tener tanta exposición a la televisión, al celular, apagar todo y tratar de tener una higiene del sueño lo más limpia posible como para también favorecer el descanso. Le quería consultar y agregar también una de las preguntas, el tema de la menopausia precoz, ¿no? ¿Existe esto? ¿Se puede dar? ¿Y en qué tipo de casos, ¿no? Para que uno pueda llegar a tener en cuenta. Sí existe, obviamente, dijimos que la edad promedio es a los 52 de la llegada de la menopausia. Obviamente hay mujeres que llegan a esa menopausia mucho más temprano, ¿sí? Más cerca de los 45. eh, y obviamente en esas pacientes sí vamos a tener, puede ser antes, ¿eh? Puede ser que la menopausia precoz sea antes. Eh, ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Obviamente, como vamos a estar en un periodo mucho más largo en menopausia y con unos niveles de estrógenos muy bajitos durante mucho más tiempo, obviamente todos estos cuidados que dijimos a nivel cardiovascular, a nivel de los huesos, van a tener que ser mucho más cuidadosos, y lo más probable es que en esa paciente sí haga falta hacer una terapia de reemplazo hormonal. Bien. Doctora, otra de las preguntas es si es que el tema de los sofocones, si hay alguna manera para llevar adelante en la casa, ¿no? Para tratar de aliviar esos sofocones que por ahí se padecen cuando están durmiendo, de repente, y tampoco acompañan al descanso, ¿no? Exactamente. Generalmente, la mayoría de las veces se da durante la noche, con lo cual favorece nuevamente a no poder descansar bien. ¿Qué estrategias podemos tener a la hora de tratar de bajar estos sofocos? En principio, disminuir el tabaquismo, si somos tabaquistas, dejar el cigarrillo, dejar el alcohol. Y lo más importante es tratar de tener espacios para la gestión del estrés. Mindfulness, yoga, o algún, no, por ahí hay pacientes que si la mando a hacer yoga no quieren saber nada, no van a ir. Pero aunque sea lograr detectar en qué algo que nos guste, que nos desconecte un poquito, y aunque sea 15, 20 minutos al día, apagar el celular, desconectarnos un poquito y hacer, no sé, collares con mostacilla. No sé, algo que nos desconecte un poquito, 15 minutos, 20 minutos al día. Lograr tener esos espacios para gestión del estrés ayuda mucho a controlar los sofocos. Obviamente, si todo esto no llega a ser suficiente y los sofocos son muy intensos, lo más probable es que tengamos que hacer tratamiento, ya sea con fitoestrógenos o con una terapia de reemplazo. Bueno, la verdad que muy completo todo lo que nos dijo, doctora. Ay, Este muy bien, me alegro. mensaje, sí, y aparte este mensaje, doctora, de que no quedarse con los síntomas o sufrirlo, padecerlo, sino sabemos que cada paciente es diferente, que pueden llegar a presentar diferentes síntomas, pero está bueno reconocerlos, ver, a ver qué me pasa. Ah, esto no me sucedía, tengo que ir y consultar a ver qué me está sucediendo. Y también insistirle, porque ¿qué pasa con el médico? Uno como paciente va y le cuenta al médico o a la doctora y no,
no debe pasar nada, ¿no? Insistir también, ¿no? Porque muchas veces te dicen eso los pacientes de que me parece que no va por ahí. Bueno, sino cambiar, ¿no? Cambiar de especialista si no se sienten contenidos. Siempre. Pero en cualquier etapa de la vida, la idea es que uno vaya a un médico y se sienta cómodo. Tenés que sentirte cómodo y tenés que sentirte que estás contenido. Si por alguna razón no tiene que ser porque sea un mal médico, sino simplemente porque no te sentiste cómodo, no Claro, te gusta, bueno, se cambia. tal cual. Y de no padecer y de hacer la Exactamente, consulta. exactamente. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo. Les recordamos a todos que lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube y escucharlo en su formato de podcast el día sábado a las 13 horas, perdón, en la 92.9 y a través de la página web también, www.unjurradio.com, lo van a encontrar la radio de la Universidad de la provincia de Jujuy. Doctora, le agradecemos muchísimo. Le vamos No, a pasar todos los links porque Spotify también lo va a encontrar. Todas las plataformas, completito. bueno, muchas gracias a Muchísimas vos. gracias. Gracias. Chao, chao. Charlábamos con la doctora Samantha Jaiquín. Un placer, la pueden encontrar en las redes, hacerse preguntas también a ella ante estas dudas. Y qué importante es conocer y reconocer y hablar de estos temas, ¿no? Hablar acerca de la menopausia en algún momento nos va a tocar y hay que estar preparados y hacer la consulta a los especialistas. Nosotros le agradecemos a quienes nos acompañan para hacer posible este programa que te brinda herramientas. Esa es la principal intención. Le agradecemos a Guillermina Jujuy por este hermoso look, ya lo van a estar viendo en las redes, tan lindo. Acordate que para las fiestas de fin de año vas a poder encontrar todo lo que estés buscando. A Munina Store con el calzado, a Constantino Joyas, tan lindo el look de la jornada de hoy, a Mumi Multiespacio Spa, a Tara Store en el cuidado del cuerpo, al municipio de San Salvador de Jujuy, al Consejo Deliberante Capitalino y a la empresa Ledesma. Somos Ledesma, muchas gracias por estar presente en salud y calidad de vida. Nosotros nos reencontramos, Patito, el próximo miércoles, pero no se olviden que el día sábado, en nuestra versión de podcast al aire de la 92.9 a las 13 horas, lo vas a poder escuchar nuevamente el programa y en un ratito en el canal de YouTube y en las redes todo lo que pudimos realizar en esta entrevista junto a la doctora. Muchas gracias por haber estado.